Bueno, soy Alonso Rivera, tengo 21 años y soy vicepresidente de las nuevas generaciones de la UDI. ¿Cómo llegaste a la política y en específico a las nuevas generaciones de la UDI? Eh, Desde chico siempre tuve como el bichito de la política bien metido. Vengo de una familia muy política también. Mi papá cuando yo nací era alcalde de Los Andes, donde soy yo. Entonces siempre estuve muy involucrado en los temas del servicio público, de cosas sociales. Y siempre desde muy chico en mi casa se habló de Jaime Guzmán, se habló de la UDI. eh, y yo creo que por ahí nace un poquito. Eh, Herencia familiar, pero netamente por verme involucrado en un ambiente o en un espacio que era netamente político y de alguna manera me fue encantando, pero también tiene que ver quizás con un poco como soy, como con mis cualidades personales, porque por ejemplo mi hermana podría haber salido también igual que yo y somos totalmente distintos en eso. Yo soy como más político que ella. Así, por un lado eso del servicio público. En un principio era como ayudar a la gente, etcétera, y después se fue traduciendo eso en involucrarme en la UDI, particularmente cuando era secundario. Relanzamos lo que era el estamento de los secundarios de la UDI, por ahí por el 2020, lo relanzamos sí, el 2020. Y ahí me fui metiendo más a la UDI, después la red juvenil, que cuando pasé a ser universitario. Llevo como 3 o 4 directivas de las nuevas generaciones seguidas. Partí como cargado de comunicaciones, viendo la historia, los posts. Después fui a la acción política. Después fui vicepresidente de formación. Y ahora vicepresidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI. ¿Qué te contaban tus papás que te llegó a ingresar a la UDI? Mira, mi papá siempre hablaba de Jaime Guzmán. Mi papá tiene la suerte de ser la última generación formada por Guzmán antes de que lo asesinaran. Entonces había un nexo con él súper fuerte. Mi papá era en esos años, en el 91, tenía el mismo cargo de hecho, y estuvo a cargo de organizar todo lo que fue el paso del funeral de Guzmán de la catedral al cementerio. Y me acuerdo perfecto de haber tenido, no sé, 8 o 9 años, y en mi casa, una foto que ahora tengo yo, había una foto que era la foto que se usó en el funeral, la que va al lado del ataúd, y pregunté, oye, ¿quién es este pelado? No sé qué. ¿A qué edad? Yo creo que haber tenido 8 o 9 años, eso debe haber sido el 2012, 2011. Habíamos también recién ganado el gobierno, entonces, oye, ¿quién es Piñera? Oye, ¿qué es esto? Y después lo noté mucho más fuerte en el 2013 para la campaña de Longueira, para las primarias. Y creo que ahí fue la primera vez que debo haber pisado la UDI en el 2013. Pero ¿qué me contaban mis papás? Mi papá me decía que Guzmán era un cabro, o sea, un caballero ya, excepcionalísimo. Yo creo que con muy pocas personas que han nacido en Chile, con una mente brillante, con una capacidad dialéctica brutal. Era un formador de líderes, era muy bueno para reclutar muy buenas personas y te hacía que te interesara la política o el servicio público, aún dedicándote en el mundo privado. Y Guzmán tiene la gracia de ser una de las pocas personas que no es solamente un proyecto político o social el que formó, sino que es un proyecto humano que que ha traspasado generaciones en distintos ámbitos. Tú puedes ver, por ejemplo, ahora que estamos en la Fundación Jaime Guzmán, el movimiento gremial, que nace en el año 67-69, con la toma de la Casa Central de la Universidad Católica, y desde ahí pudo reclutar gente, pudo formar gente, ganar la federación con la primera federación gremialista de la Católica con Illane, y de ahí, ¿no es cierto?, da el paso a formar el movimiento, que era el Movimiento Demócrata Independiente, y ya después, el año 83, formar lo que es la UDI. Y que hoy día exista la UDI es netamente porque Guzmán fue capaz de prever que era un proyecto humano y no netamente político,
el que se estaba formando y tener generaciones y generaciones de gremialistas, como también generaciones y generaciones de la UDI. Y ahora que tú ya estás grande y te informas, ¿por qué decides continuar en la UDI y no quizás irte a algún otro partido? Por dos razones. La primera, porque estoy convencido, y cada vez me convenzo más de ello, dentro de las campañas, dentro de lo que hacemos de las nuevas generaciones de la UDI, de que la UDI es un camino para servir a Chile. Y va a ser en la UDI y en ninguna otra parte donde se traduzca el real motivación o inspiración que tenía Guzmán para la política chilena. ¿Y por qué la UDI? Porque la UDI fue la UDI y no otros partidos que quedan un poco más arriba, el presidente Errázuriz, donde fueron los amigos del Frente Amplio y el Partido Comunista para el 18 de octubre del 2019. A la casa que fueron a violentar o a lo que sea, es la UDI. Porque les molesta el éxito que ha tenido la UDI durante todos estos años. No fue el Partido Republicano, no fueron otros movimientos, fue la UDI. La UDI, por ejemplo, piensa, cuando en el peor momento de la concertación se firma este proyecto de reforma, ¿no es cierto?, de modernización del Estado, ayudamos a la concertación, ¿no es cierto? ¿Quién hace eso? Solo la UDI. O el proyecto que se hizo después cuando la DC inscribió mal sus candidatos, no tenían candidatos para el Congreso, fue la UDI la que ayudó con los votos a que se pudieran volver a inscribir. Eso solo lo hace la UDI, sabiendo incluso que ellos jamás lo habrían hecho con nosotros. ¿Cómo defines tu ideología política? A ver, Guzmán decía que nunca podíamos caer o no somos partidarios de definir la política como izquierda, centro y derecha. Pero si es que cayéramos en ese discurso, obviamente nos citamos en la derecha o en la centro derecha. Pero, ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque, a ver, la UDI comparte principios, ¿no es cierto? La UDI tenemos que es lo que le llamamos el triple perfil, ¿no es cierto? Que es el sello popular, la inspiración cristiana, una economía social de mercado, y yo le agregaría un cuarto, que es la mística. La mística que se genera en la UDI, principalmente en la juventud de la UDI, por ejemplo, con los trabajos de invierno, en cada campaña, etc. Eso solamente se da en la Unión Demócrata Independiente, en ningún otro partido. La juventud de la UDI tiene, como te decía, trabajos de invierno, que nos vamos a las zonas más vulnerables de Chile, por ahí de 10 a 12 días. Si tenemos que construir, construimos, si tenemos que mejorar, mejoramos, pero es salir un poco de las comodidades que tenemos habitualmente, algunos más que otras, pero son comodidades a la larga, e ir a lugares donde en verdad se sufre la pobreza, en ese Chile, en el Chile profundo, en el Chile rural particularmente, y esa actividad y ese programa ha venido de generaciones en generaciones. Son más de 40 años, te diría yo, que hacemos trabajos de invierno, y yo diría que ese es un sello particularmente que la UDI no ha dejado nunca de tener. ¿Cuál es tu labor en el partido y por qué te motiva a seguir aquí? En la juventud, más que nada. Mira, ahora este año que asumimos el 7 de marzo con el lanzamiento de Jóvenes por Evelyn y con el cambio de mando de la directiva, me pidieron ser vicepresidente nacional, sin apellido, pero, perdón, un poco lo que hago es ser el nexo de la juventud con el comando para la campaña de la Evelyn, armar las actividades, ver el relato político que vamos a tener como directiva y de nuestras actividades de acción política, digamos, hacer un poco las formaciones también, pero principalmente este año estamos dividiéndonos como miembros de la directiva y recorriendo Chile con nuestros candidatos a diputados, a senadores y también con la Evelyn. ¿A qué te refieres encargarte de las formaciones? ¿Cómo preparan a los jóvenes? Tenemos un programa que lanzamos hace como 2 años, que se llama Graníticos, que es la escuela de formación de las juventudes de la UDI, donde tenemos distintos expositores. Tenemos una parte más o menos teórica, que hablamos de principios, que hablamos de temas fundamentales, que hablamos de cosas teóricas. Y después tenemos una parte que es más o menos práctica, donde, por ejemplo, te enseñamos a hacer cartas al director, hacer locuciones de radio, aparecer en prensa, preparar un discurso, preparar propuestas también. Eso es un poco más o menos la parte práctica. ¿Y cómo llegan los jóvenes ahí? Nosotros hacemos, bueno, yo te diría que hace unos 3 años atrás que la juventud de la UDI está aumentando mucho en miembros que están participando. Nosotros hacemos las convocatorias por nuestras redes sociales, pero además
invitamos a ciertas personas que ellos van con un amigo, dos amigos, después ese amigo va y lleva dos amigos más y así se ha ido más o menos expandiendo las clases. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Qué crees que le da la UDI a los jóvenes? ¿O qué Mira, es lo que puede motivarlos a entrar? Yo me di cuenta, nos dimos cuenta de que si no formábamos bien en un cierto rango etario de entre los 18 o entre los 15 y los 18 años, gente que era de la UDI o que pensaba como nosotros no supiera, por ejemplo, lo que era subsidiariedad, dignidad humana, nuestra inspiración cristiana, no supiera lo que era la economía social de mercado, etcétera, no ibas a tener buenos liderazgos universitarios, que es una pelea un poco en la que estamos dando dentro de lo que se ha denominado un poco la batalla cultural, ¿no es cierto? Que ir a disputarle espacios a la izquierda universitaria, donde nació básicamente la izquierda de hoy día, que hoy día es la izquierda del Frente Amplio del Partido Comunista, si la otra izquierda ya dejó de existir, renunciaron a existir. Entonces yo diría que nos dimos cuenta de eso y ahí dijimos, no, esto no puede ser, entonces nos pusimos la meta de que al menos supieran lo más básico, el triple perfil, saber subsidiariedad, saber un poco de gremialismo, etc. ¿Y a qué te refieres con dar la pelea? ¿Qué es lo que quieres lograr en el espacio universitario? Es que una de esas expresiones es el espacio universitario, pero esto también se traduce, por ejemplo, en que la última campaña municipal, la última elección municipal, sacamos alrededor de 83 autoridades electas entre cores, concejales y alcaldes, solamente 83 de las nuevas generaciones de la UDI. Entonces, hemos ido a disputar territorios, por ejemplo, tenemos un concejal en Conchalí, tenemos un concejal en Quinta Normal, tenemos ahora alcaldes también en sectores populares, tenemos a la Bego Torres que está acá cerca, en Peñalolén, tenemos concejal en Carahue, tenemos concejal en el norte, entonces distintas personas que asumieron el desafío de disputar territorios que quizá eran mucho más complejos para nosotros, y también dando el ejemplo, y en esto me gustaría mencionar el ejemplo que dio el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pudiendo haberse quedado en el distrito 11 cómodamente, saliendo reelecto por una inmensa mayoría, decide cambiarse de distrito y ir a disputarle escaños a la izquierda en el distrito 9, en las comunas de Recoleta, Independencia, Huechuraba, Cerro Navia, Lobo Prado, Quinta Normal, Renca. Entonces no es solamente formarlo, sino que también con el ejemplo, porque son los argumentos los que convencen, pero es el ejemplo el que te arrastra a, de alguna manera, seguir en esto. Y dar la pelea, por ejemplo, en el espacio universitario, donde estamos apoyando desde la fundación o desde las nuevas generaciones de la UDI a los distintos movimientos gremiales que están a lo largo de Chile, y principalmente en recuperar las federaciones o, por ejemplo, la Confech, que se ha instrumentalizado tanto en estos distintos espacios. ¿Quieres seguir desarrollando tu carrera política? ¿Yo? Sí. Mira, yo creo que cuando uno hace las cosas bien, el camino se arma solito. Entonces, yo hoy día no te puedo decir, en 4 años más me gustaría ser concejal o alcalde o lo que fuera. No. ¿Pero te ves ahí? Sí me veo, pero no es algo por lo que estoy... O sea, no es mi inspiración principal en estar en la UDI o en hacer lo que hago. Ahora estamos muy motivados con la campaña de la Evelyn, estamos muy motivados con sacar la mayor cantidad de diputados y senadores, y esa es nuestra motivación hoy día. No podría decirte si hoy día estoy pensando en ser algo más, quizás por elección popular, pero por de pronto obviamente tengo muchas ganas de seguir, por lo menos el próximo 2 años más en la directiva de las nuevas generaciones de la UDI. ¿Por qué crees que la Evelyn es la mejor candidata para Chile? Yo creo que la Evelyn es la mejor opción para Chile, no solamente porque tiene experiencia, ha sido ministra, senadora, diputada, fue ministra del Trabajo donde se crearon 1 millón de empleos, fue alcaldesa de Providencia, donde lideró el mejor equipo municipal y el plan de seguridad municipal de todas las municipalidades de Chile, el mejor plan medioambiental de todas las municipalidades de Chile, pero principalmente porque hoy día lo que Chile nos exige es que nos pongamos de acuerdo. La Evelyn, de los 8 candidatos, no solamente de nuestro sector, es la única que puede llegar a la moneda con una mayoría parlamentaria que le permita gobernar. Yo estoy convencido de que si gana el candidato José Antonio Kast o Janet Jara, no van a tener la mayoría parlamentaria para gobernar y vamos a seguir en los mismos 4 u 8 o 12 años que llevamos con una crisis política gigantesca donde no nos estamos poniendo de acuerdo,
Y por eso también estamos decididos en dar la pelea parlamentaria, porque la Evelyn puede aglutinar los votos parlamentarios tanto de Demócrata y Amarillo, Chile Vamos, y yo estoy seguro que la sensatez del Partido Republicano también nos va a apoyar con los votos en las principales reformas que queremos hacer. Así que yo te diría que primero es la experiencia, es la más capacitada. Segundo son las ideas. Yo creo que la Evelyn tiene el programa más completo. Hay algunos candidatos que la verdad son puros eslóganes y no tienen nada de contenido. La Evelyn tiene muy buenas propuestas en todos los ejes, tiene pie cero para la primera vivienda en jóvenes, el pie lo va a poner el gobierno. ¿Y de esas propuestas cuáles son las que a ti más te representan? La del pie cero para la vivienda, vamos a reducir mediante las listas de espera, ojalá en el cáncer. Queremos aumentar también la cobertura del GES. Vamos a disminuir los precios de los medicamentos. También hay una propuesta yo creo que muy noble y muy sensata para los adultos mayores, que es que los medicamentos se los vayan a dejar a sus casas. Yo creo que también hay que acercar la salud y los centros de salud familiar a los adultos mayores a sus casas. También tenemos medio ambiente, vamos a replicar más o menos lo mismo que hizo la Evelyn en Providencia, que fue un exitazo, pero por sobre todo porque tenemos el mejor programa de seguridad con blindar la frontera, la construcción de cárceles de alta peligrosidad. Vamos a echar del país a todas aquellas personas que no hayan entrado por la puerta y hayan entrado por la ventana. Vamos, yo creo que a recuperar el orden, el progreso y devolverle la esperanza a los chilenos. Yo creo que la mejor opción para eso, lejos, es Evelyn Matei. No veo en las otras candidaturas un mismo ánimo. Más bien veo en alguna de ellas un ánimo más mesiánico de consolidar quizá algún proyecto político, pero sin mirar el bienestar de los chilenos, porque hay algunos candidatos que no tienen ni siquiera una alcaldía en Chile, donde hayan ejercido algún liderazgo que le haya permitido gobernar. Más bien, los donde han ejercido liderazgo son en procesos constitucionales que fracasaron. Tanto el primero con el rechazo, tanto el segundo con el en contra. Entonces son demostraciones que la ciudadanía lo que nos exigen es un camino más de unidad, más de sensatez y a la larga de ser un solo equipo para sacar Chile adelante. La meta de la Evelyn es por lo menos tener 3 gobiernos y ser el primero de un eslabón de gobiernos que sean transversal políticamente, ¿no es cierto? Hace años estábamos en veredas distintas con personas como Jimena Rincón, Carlos Maldonado, gente de Amarillo, que hasta hace muy poco estábamos en veredas totalmente distintas, pero que desde el rechazo pudieron traspasar esa barrera porque no podemos volver a repetir las propuestas que ahí se discutían. Y yo creo que ese ánimo refundacional no se ha ido. Entonces la única que nos puede garantizar que en el Parlamento haya esa transversalidad y esa mayoría parlamentaria es la Evelyn. En el primer proceso constitucional, ¿cuál fue tu posición? Yo estaba desde el rechazo de inicio, porque estamos convencidos de que el cambio de constitución, y así lo hecho, lo han demostrado, no se traducía en nada con los principales problemas en Chile. Y no es por dar la lata, pero ninguna de las principales causas que ahí se levantaran, AFP, etcétera, están reguladas en la Constitución, ninguna. ¿Y en el segundo proceso? Están más reguladas en leyes orgánicas constitucionales que son discusiones parlamentarias, la verdad. Y no había que echar por la borda todo el progreso que esta Constitución le había establecido a Chile. Y en el segundo proceso yo creo que también hubo un atrincheramiento de parte del Partido Republicano que le tocó liderar. Yo sé que nosotros también ahí estuvimos junto a ellos por el a favor y todo, porque creíamos que era un muy buen texto constitucional, pero los que lideraron el proceso desde la presidencia, desde la mayor cantidad de consejeros constitucionales, no fueron capaces de hablarle a la mayoría de los chilenos, sino que a un nicho muy particular. Y también fue en contra, desde tu posición. No, yo ahí estaba por el a favor. A favor. Y ya, estas son las últimas 2 preguntas que son con las que más tenemos como diferencia con los entrevistados que hemos tenido, que ha sido sobre tu opinión sobre el golpe militar y lo que pasó en 1973. Tu opinión, no desde el partido, sino la tuya, como joven. Mira, yo creo lo siguiente. Yo creo que la democracia chilena durante el año 73 estaba enferma. Ninguno de los partidos políticos ni de los actores políticos fue capaz de resolver pacíficamente los problemas que los chilenos estaban teniendo. Fue la Corte Suprema, fue el Poder Legislativo que declararon inconstitucional el gobierno Allende y lamentablemente, personalmente creo
que lo del 11 de septiembre fue algo que de alguna manera íbamos encaminados hacia eso, pero si es que podría haber habido alguna situación donde se podía evitar eso, debería haberse tomado esa opción. Pero si no se tomó fue precisamente porque ninguno de los actores políticos estuvo a la altura. Eh, pero yo creo que en Chile no podemos volver de ninguna manera a ningún otro 11 de septiembre con ningún gobierno. Estuvimos, y qué bueno que me lo preguntaste, porque yo estoy convencido de que lo que pasó el año 2019 fue un intento de golpe de Estado, pero moderno. Al presidente Piñera lo intentaron sacar a la fuerza de la moneda, a Dios gracias no ocurrió, pero eso también demuestra que hay una izquierda refundacional bastante violenta, que no, obviamente no es comparable, pero que hay un ánimo en la política chilena todavía muy de derrocar al que piensa distinto a ti, de callar al que piensa distinto a ti, de ver a tu legítimo contradictor, porque no se trata de que pensemos igual, como un enemigo a quien tengo que cancelar, derrocar, acabar y matar políticamente, es lo que nos tiene hasta el día de hoy como estamos. Nosotros en algún minuto pensamos que el tema, ¿no es cierto?, del 11 de septiembre y de la dictadura había estado un poco superado, pero la verdad los últimos años nos hemos dado cuenta de que no está superado y son heridas bastante dolorosas que yo creo que no podemos hacer. Hay heridas para ambas partes, ¿eh? Heridas tanto para quienes sufrieron el gobierno Allende, tanto como quienes sufrieron la pérdida de algún ser querido el 11 de septiembre. Y respecto a eso, ¿qué opinas sobre los derechos humanos? Los derechos humanos nacen, y muy contraintuitivamente, pero los derechos humanos precisamente nacen para proteger a las personas del poder del Estado. Y del poder del Estado particularmente de ideas más de izquierda que de derecha. Cuando nacen, en el contexto que nacen los derechos humanos, con la consagración de los derechos políticos y civiles del hombre, después nace la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero los derechos fundamentales son la base de cualquier relación cívica democrática de un Estado de Derecho. Los derechos humanos, tanto aquí como en China, en Venezuela, en la Araucanía, en Santiago, no se tienen que de ninguna manera amedrentar. Y de alguna manera tenemos la mala costumbre en Chile solamente de ver violación a los derechos humanos como de manera muy cejada, pero en realidad lo que está pasando, por ejemplo, en la Araucanía, lo que está pasando con la inseguridad y la delincuencia, eso también de alguna manera transgrede los derechos humanos de las personas de bien. Lo que está pasando en Venezuela es totalmente condenable. Lo que pasó con la violación de los derechos humanos acá en Chile en el año 73, totalmente condenable. Así que esa es mi opinión respecto a eso. Y ya, última pregunta, tu percepción sobre la figura de Pinochet. ¿Quién es para ti? Fue un dictador del año 73 al año 89, 90. No tendría nada más que decir. Pero, como militante de la UDI, igual lo apoyó. Entonces... La figura de Pinochet no me evoca ningún sentimiento de admiración, pero sí te puedo decir que hay personas que trabajaron durante el gobierno militar que de alguna manera le tenemos cierto respeto. Por ejemplo, Miguel Kast, Jovino Novoa, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Jaime Guzmán. Obviamente la labor de la sociedad civil que tuvo durante la época de la dictadura, obviamente se hicieron obras notables, pero no quiere decir por eso que vamos a pasar de lado todas las cosas oscuras que también ocurrieron. Pero la figura de Pinochet en particular no me evoca ningún sentimiento de fervor o de alguna cosa religiosa o de mesiánica de celebración, sino que más bien fue un personaje que estuvo en la historia de Chile durante un periodo que le tocó encabezar lo que le tocó encabezar. ¿Y tu mayor referente político actualmente? Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, y te diría dos más, Jaime Belolio y Guillermo Ramírez. Bueno, y la Every. Perfecto. Listo.